parece que ya está grabando ya. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es farmacocinética. Y les quiero preguntar a ustedes si saben si fármaco, droga o medicamento son lo mismo, son diferentes, tienen conceptos iguales, diferentes. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que quiera participar? Alexandra, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Hola, buenas noches. El fármaco es el que cumple la acción farmacológica y la droga sería en medicina como que lo que es dañino, algo así. Sí, muy bien. Gracias por tu participación. Ángelo, muy bien. Exactamente. Son nuevos términos, ¿no? Que ustedes van a utilizar o se van a utilizar en todo el curso. Tania ya les mencionó. Esto no es parcial, se cancela y todos los temas se olvidan. No, incluso estos dos primeros temas, farmacocinética y farmacodinamia, lo van a llevar hasta el último tema de farmacología, hasta el final. Entonces, eso es lo importante, esta es la base para que incluso hagan sus trabajos de seminario, de práctica y entiendan la teoría. Y como dice Ángela, el fármaco es el que cumple la acción farmacológica, ¿ya? Es como, por así decirlo, los metabolitos. Pero el fármaco no está solo. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, vienen tabletas, vienen jarabes, entonces este fármaco está acompañado de excipientes, ¿ya? Por ejemplo, una cápsula. El fármaco es el polvito y la cápsula es el excipiente. El fármaco, como nos dijo nuestro compañero, es el que cumple la acción farmacológica, es el que va a llegar al órgano diana y va a cumplir su función, va a hacer el efecto, ¿sí? Si es un antiinflamatorio, el fármaco va a cumplir la acción farmacológica, pero el excipiente no va a tener su acción farmacológica. Quiere decir, generalmente el excipiente es para poder conservar el fármaco, para poder protegerlo del ácido gástrico y no cambie su estructura ni su absorción, ¿ya? Entonces, tanto el fármaco más el excipiente van a darnos lo que es la forma farmacéutica, ¿ya? Y la suma de todo ello se denomina el medicamento, ¿no? Entonces también deben tener en cuenta que al fármaco, que es el principio activo, que es el que cumple la función, también se le va a denominar lo que es xenobiótico, ¿ya? Y xenobiótico es como algo externo, ¿no? Algo externo que ingresa al organismo. Y droga, como nos dijo Ángelo, también va a causar un efecto, pero nos vamos a referir más a lo que son sustancias tóxicas, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acuérdense, fármaco, acción farmacológica y excipiente no tiene acción farmacológica, pero los dos juntos, ¿qué hacen? En conjunto hacen la forma farmacéutica para denominarla así lo que es el medicamento, ¿ya? Ya, entonces, en lo que nos vamos a enfocar, que es la farmacocinética. La farmacocinética generalmente es un proceso en donde va a explicar lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco, ¿ya? Ese es el concepto básico, lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. ¿Cuál es la diferencia con la farmacodinamia que lo vamos a tocar, que Tania lo va a tocar la siguiente semana? Van a ser los efectos que el fármaco actúa sobre el organismo, ¿no? Entonces, primero farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿ya? Y ahora, esta farmacocinética es importante porque tiene fases, nos va a explicar desde que consumamos el fármaco hasta que se elimine. Entonces, ¿cuáles son sus fases? Las fases son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿verdad? Y nuestra mnemotecnia es ATME, ¿ya? Entonces acuérdense, farmacocinética, ATME.
absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y vamos a hablar cada uno de ellos, vamos a profundizar porque hay factores que modifican la absorción, factores que modifican la distribución, va a haber procesos que aceleren o disminuyan, entonces todo eso interviene en el fármaco. Otros le aumentan la L aquí al inicio, ponen como LATME, porque hay fármacos que se liberan por tiempos, no tienen liberación prolongada, por ejemplo la insulina. Entonces a ellos, a estos fármacos ya se les adiciona lo que es la liberación, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar solo ATME, ¿ya? Entonces acuérdense, la farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco y ATME, que es la mnemotecnia. Entonces vamos a hablar de la primera fase, que es la absorción. ¿Qué es la absorción? ¿Ustedes cómo entienden la absorción? Básicamente es el desplazamiento, el movimiento desde el lugar de administración de una vacuna por vía oral o un parche hasta que llegue al compartimento central. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es por vía oral, el lugar de administración vía oral, ¿no? Hasta que llegue al compartimento central va a tener que pasar por el estómago, el duodeno, puede irse al hígado, entonces hasta que llegue al compartimento central se va a denominar toda la fase que es absorción, ¿ya? Y por la vía intravenosa no va a existir lo que es la absorción, ¿ya? A ver, un momento, chicos. Ya, perdón, chicos. Aquí empezaron a hacer una fiesta. Ya no importa. Entonces, esa es la absorción, ¿no? Desde el lugar de administración hasta el compartimento central. ¿Y qué es el compartimento central? El compartimento central es la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, el fármaco tiene que llegar a la circulación sanguínea para que termine la fase que se denomina absorción. Y si hablamos del lugar de administración, ustedes saben o han visto, incluso lo han vivido, que hay varios lugares de administración, ¿no? O sea, vía oral, intramuscular, parenteral, y todas estas vías difieren, ¿no? Por ejemplo, la vía oral es la más segura, la vía inhalatoria generalmente ahora es la vía más que se usa más frecuente. Tenemos las vías tópicas oftálmicas, la vía tópica transdérmica, la vía subcutánea. Por ejemplo, la vía subcutánea la usamos en medicamentos que son tipo hormona, como la insulina, ¿no? Y este cuadro es importante, la autora lo sacó de Goodman, en donde lo resaltado es lo importante, ¿no? En donde nos menciona que la vía intravenosa evita la absorción. ¿Por qué? Porque no pasa por el tracto gastrointestinal, no, sino que se va de frente a lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, si va de frente a la circulación sanguínea, no tiene absorción. Lo usamos para lo que son urgencias y generalmente las soluciones se inyectan lento, ¿no? Por vía subcutánea, la absorción va a ser más lenta, cambia la absorción, la velocidad de absorción, y generalmente lo utilizamos para fármacos o implantes que tienen una liberación lenta, ¿no? Por ejemplo, la insulina. Y la intramuscular ya lo utilizamos para lo que son volúmenes más moderados, vehículos más oleosos y algunas, y es para soluciones acuosas, ¿no? Pero tiene una absorción de igual manera que la subcutánea más lenta, más sostenida. Y la absorción, la administración oral, que es variable, va a depender de varios factores, porque a pesar de ser la más segura y la más económica, la biodisponibilidad, ¿qué quiere decir? Biodisponibilidad es el fármaco que se va a encontrar en el compartimento central. Entonces, por la vía oral, tú no sabes qué cantidad de biodisponibilidad se va a encontrar o vamos a encontrar.
va a ser más errático, va a ser más incompleto. ¿Por qué? Porque un fármaco, una tableta que lo administres, se va a absorber no todo por el estómago, no todo por el duodeno, no todo va a llegar a la circulación sanguínea, ¿no? Porque tiene varias barreras. Entonces, esa es la limitación, por así decirlo, con la vía oral. Aparte tenemos otras vías, ¿no? Las vías parenterales, vías enterales, por ejemplo, endovenosa, intraperitoneal, intramuscular, subcutánea, y entre las vías enterales la sublingual, oral, nasogástrica, rectal, y todas estas vías van a, ¿cómo decirlo? Van a diferir en su absorción. Según la vía que utilices, va a tener un tiempo de absorción. ¿Ya? Si tienen preguntas, me levantan la mano, chicos. Ya. Entonces, esas son las vías de administración. Aparte de ello, van a haber factores que vamos a tener que tener en cuenta al momento de ingerir un fármaco, ¿ya? Como por ejemplo, seguimos en el tema de absorción, ¿eh? Como por ejemplo el área de superficie de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Un parche, no, un gel. Mientras más extiendes, por mayor área de superficie lo extiendas, va a haber una mayor cantidad de absorción. ¿Ya? Entonces, ese es un factor que modifica la absorción. Pues, ¿y cuáles son las áreas de superficie más grandes que tenemos? La piel, el intestino. Y para fármacos que generalmente son ácidos débiles, van a tener una mayor absorción en lo que es el estómago, ¿no? O también el epitelio alveolar del tracto respiratorio, que también es extenso. Entonces, según el área que utilicemos o que se extiende el fármaco, va a, o bien aumentar la absorción o disminuir la absorción. ¿Bien? Otro factor es el sitio de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya tiene que ver el pH, ¿no? Como les mencioné, un fármaco que es ácido débil va a preferir absorberse debido al pH en el estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago es ácido. Va a haber más hidrogeniones. Y si pasa al intestino, también puede absorberse, pero ya en menor cantidad, ¿no? Porque en el intestino, en el duodeno, ya no es ácido, sino es base, ¿no? Es un medio básico. Ya. Otro factor es el estado físico del fármaco, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, con los excipientes. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar la velocidad de disolución. Ustedes ven en la imagen, ¿no? Tenemos fármacos que están en jarabe, que están en suspensión, están en un producto sólido como las tabletas, las cápsulas. Entonces, esta forma de presentación va a alterar la absorción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cápsulas están protegidas o van a proteger al fármaco del ácido del estómago, ¿no? ¿Para qué? Para que este fármaco no por así decirlo, se absorba en el intestino y no en el estómago, ¿no? Que aguante todo el ácido del estómago, ¿ya? Entonces, su estado físico acuérdense, nos va a dar la velocidad de disolución del fármaco, ¿ya? Y dónde queremos que se absorba o dónde el fármaco se absorbe mejor. Otro factor es la concentración del fármaco en el sitio de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de concentración de los fármacos se van a difundir, pero siguiendo la gradiente de concentración. O sea, siempre van a ir de mayor zona de concentración a menor zona de concentración. Y esto tiene que ver con el vaciado gástrico, ¿no? Si seguimos con el ejemplo del fármaco ácido débil, que se absorbe en el estómago, pero nosotros hacemos que haya un vaciado gástrico más rápido, el fármaco va a pasar muy rápido al intestino, al duodeno, entonces no se va a absorber completamente, ¿no? Entonces, por ello, el vaciado gástrico puede influir en la absorción. Si tú consumes, ¿no? Por ejemplo, café, tabaco,
o estar de pie o caminar, van a aumentar lo que es el vaciado gástrico, ¿no? Entonces, aquí no le va a convenir a los fármacos que son ácidos débiles, ¿no? Como los antiinflamatorios, que son los AINES, los hipoglucemiantes, pero en cambio si disminuyes el vaciado gástrico, sea con alimentos grasos, con bebidas gaseosas o alimentos calientes, entonces va a ser más desfavorable para los que necesitan ir rápido al intestino, ¿no? Por ejemplo, no sé, un paciente come alimentos grasos y toma su medicamento ácido, eh, no, básico, débil. El estómago se va a quedar más tiempo ahí digiriendo, va a haber un vaciado gástrico más lento y se va a quedar más tiempo en el estómago, ¿no? Entonces el excipiente o el recubrimiento entérico se va a degradar, entonces eso influye en la absorción, no se va a absorber completamente o como queremos. Ya. Esa es la ingestión de fármacos, o sea, al momento de digerir. Ángela, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, Alexandra. Sí, no me quedó claro qué es exactamente un vaciado gástrico. O sea, ¿se refiere al paso del fármaco o qué es un vaciado gástrico? Vaciado gástrico es, por ejemplo, que tú consumes alimentos, se quedan en tu estómago, se digieren y pasan al duodeno para continuar, ¿no?, con el tracto gastrointestinal. Entonces, ese paso del estómago al duodeno es el vaciado gástrico. Si hay un vaciado gástrico rápido, por ejemplo, tomas café o estás ansioso, va a haber un vaciado gástrico más rápido. ¿Ya? Ese es el paso de los alimentos del estómago al duodeno. Entonces, si un fármaco que necesitamos que se quede más tiempo en el estómago, va a ser desfavorable para ese fármaco, ¿no? Porque va a pasar rápido al duodeno y no se va a quedar el tiempo que normalmente el vaciado, que normalmente el estómago tenía o que tenía el fármaco ahí, ¿no? En el estómago. ¿Ahora me entendiste, Ángela? Sí, gracias. Ok. Una consulta. En la parte que dice que los fármacos que se absorben mejor en el intestino les será desfavorable por el retardo en el paso hacia no entiendo por qué les sería desfavorable. ¿Te refieres porque pasan más rápido? Con la disminución del vaciado gástrico, ¿no? Ya. Es que acá hablamos de lo que son fármacos básicos débiles. ¿Qué quiere decir? Tu estómago tiene un pH o hay más hidrogeniones y ahí una base no se va a absorber bien. ¿Qué necesitamos? Que pase al duodeno, ¿no? ¿Por qué? Porque ácido con ácido y base con base. Entonces, si tú tienes tu fármaco, no tengo ya, tienes tu fármaco básico débil, o sea, que se absorbe mejor en el intestino, y está en el estómago esperando pasar al intestino o al duodeno, pero comes alimentos grasos, ¿ya? Y entonces al comer alimentos grasos, tu estómago como que sigue digiriendo, no cumple o no hace, el vaciado gástrico no lo cumple en el momento que siempre lo hacía. Se queda más tiempo. ¿Y qué pasa? Tu base ahí no se absorbe completamente, o sea, se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque ese recubrimiento entérico para protegerlo del ácido no puede estar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, a este fármaco no le conviene estar mucho tiempo en el estómago, sino pasar rápidamente al duodeno para recién absorberse. Por ello es que es desfavorable para ellos, ¿no? Porque se quedan más tiempo en el estómago cuando deberían ya estar en el duodeno. ¿Se entendió, Claudia? Sí, ya lo entendí. Ya. Okay. Gracias, chicos, por su participación. Ya, eso es con la ingestión de los fármacos. O sea, al ingerir tú un fármaco van a haber varios factores que van a alterar esa absorción, ¿no? Y no solo eso, sino que también las características físico-químicas de los fármacos van a alterar la absorción. Porque
dependiendo de la solubilidad del fármaco, ¿no? Si un fármaco es hidrosoluble o liposoluble. ¿Qué quiere decir? Si es hidrosoluble, generalmente este fármaco va a ser eliminado muy fácilmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el riñón generalmente está en contacto con el agua, entonces agua con agua lo elimina más rápido, ¿no? Y liposoluble, estos fármacos liposolubles van a atravesar las membranas más fácil. ¿Por qué? Porque acuérdense, las membranas están compuestas de lípidos. Entonces, lípido con lípido atraviesa más fácil, ¿no? Entonces, depende de si el fármaco es hidrosoluble, liposoluble, va a alterar la absorción. Ahora, tamaño de la molécula, tamaño molecular o peso molecular también. Si es muy grande, o ya, primero, si es muy pequeñito, va a pasar muy fácil, ¿no? O sea, difusión, canales iónicos por poros. Entonces no hay mucho gasto de energía, incluso no hay gasto de energía, no hay energía que se implique ahí. Pero si es más grande, pesa más, el cuerpo va a necesitar utilizar energía. Al cuerpo no le gusta utilizar energía. Entonces aquí ya puede utilizar transporte activo, puede utilizar lo que es la endocitosis, lo que es la exocitosis, ¿ya? Y según eso también puede o bien ingresar fármaco, no puede ingresar fármaco, requiere más energía para que el fármaco atraviese la membrana, requiere menos energía, ¿ya? Y otro es la unión a proteínas. ¿Qué quiere decir? A veces las proteínas o el fármaco se demora en absorberse, ¿no? Entonces vienen las proteínas, las agarran a los fármacos y las ayudan a distribuirse y absorberse. Entonces esta unión les va a ayudar al fármaco a bien atravesar las membranas o bien a distribuirse al órgano que necesitan llegar, ¿ya? Ese es según estas características que presenta el fármaco. Y me parece que el más complicado es el grado de ionización. Aquí quiero que pongan un poco más de atención porque sí es un poquito más, más complicado, ¿no? Entonces, a ver. El grado de ionización, vamos a hablar lo que es el pKa, ¿ya? Este pKa se va a relacionar con el pH. Entonces, ¿qué es el pKa? Es la mitad. Imaginemos un fármaco, ¿ya? Un fármaco. Todo esto es un fármaco. El pKa es cuando el valor de pH de este fármaco, la mitad está ionizado y la otra mitad está no ionizado, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve eso? La forma ionizada es hidrosoluble, es poco difusible. Acuérdense de que la membrana es de lípidos. Entonces, la fracción ionizada es hidrosoluble y poco difusible, o sea que no puede pasar muy rápido. Y la fracción no ionizada es liposoluble, es neutra y pasa con mayor facilidad a las membranas, ¿verdad? Entonces, el pKa es la mitad, ¿no? Mitad ionizado, mitad no ionizado. Y para que se acuerden, la forma no ionizada es la forma más protonada, es la forma en donde ha ganado más hidrogeniones y es la forma que generalmente se encuentra neutro. Si es neutro, es más liposoluble. Y si se parece a lo que es si es liposoluble, con los lípidos de la membrana atraviesa más fácil, ¿verdad? Ya, ese es el concepto de pKa. Ahora, ¿cómo funciona esto en la absorción? ¿Cómo funciona para atravesar las membranas? Que el fármaco atraviese las membranas. Imaginemos, aquí está. Este es nuestro fármaco. Ya. Este es nuestro fármaco, ¿ya? Es un fármaco ácido débil. La mayoría son ácido débil. En el cual su pKa es 4.4. Quiere decir que ya está la mitad no ionizado y la otra mitad ionizado. Entonces, imaginemos que el fármaco lo administramos por vía oral, llega al estómago, el estómago tiene un pH de 1.4, que quiere decir que aquí hay más hidrogeniones, hay un montón de hidrogeniones. Y el fármaco está mitad, ¿no? Está ya una mitad ionizada y la otra mitad no ionizada. Entonces, la forma no ionizada lo que va a hacer
es que va a atravesar muy fácilmente la membrana. ¿Por qué? Porque la forma no ionizada les dije que es neutro. Y si es neutro, ¿por qué es neutro? Porque estos hidrogeniones que estaban aquí disueltos en el estómago se han unido, ¿no? Se han unido al fármaco, lo han vuelto de una forma no ionizada, se ha vuelto más neutro, y si se ha vuelto más neutro, hablamos de que está más liposoluble. Es liposoluble. Y la barrera lipídica tiene lípidos. Entonces, por ello, atraviesa más fácil la membrana, la barrera. Ya. Entonces, atraviesa la barrera lipídica de la mucosa, pero llega a la circulación sanguínea. Y en la circulación sanguínea el pH no es de 1.4, sino es de 7.4. Entonces, aquí lo que va a hacer este fármaco es donar esos hidrogeniones de la forma no ionizada, los suelta. Dice, no, yo no quiero. Los suelta. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué tanta palabra para este grado de ionización? Es para que el fármaco ingrese más fácil, atraviese la barrera lipídica y no regrese. De nada nos sirve que el fármaco ingrese al plasma y otra vez se regrese al estómago. No. Entonces, eso es lo importante del grado de ionización. ¿Me entendieron, chicos? Si me entendieron, pongan una reacción, cualquier reacción. Si no me entendieron, pregúntenme. Chicos, ya. Muy bien. Creo que solo vi uno, pero ya. Espero que todos hayan entendido. Entonces, el grado de ionización es para que el fármaco atraviese más rápido y no se regrese. ¿Ya? Entonces, es una característica de los fármacos para poder llegar al órgano diana, ¿ya? A cumplir su función. Ya, y se me perdió. Ya. Ahora, el siguiente, claro, ya. Entonces, eso es lo importante del grado de ionización. También el paso a través de barreras celulares, ¿no? Puede ser por transporte pasivo o por transporte activo, ¿no? Si necesita energía, no necesita energía, a través de filtración, difusión, transporte facilitado. Ustedes saben, se acuerdan de biología. Todos esos transportes también ayudan a que el fármaco atraviese la barrera de las células. Ahora, vamos a hablar de algo importante que les preguntan. ¿Qué es el metabolismo enterohepático o efecto del primer paso? Este metabolismo, ¿qué es? Seguimos en absorción. Este es un metabolismo de fármacos en el hígado a través de la vena porta, y lo importante, antes de llegar a la circulación sistémica. Aquí vemos el fármaco. Ya. El paciente consume su fármaco, está en el tracto gastrointestinal, está normal, está esperando llegar de frente a lo que es la circulación sanguínea. Pero ¿qué pasa? Está la vena porta aquí y la vena porta le dirige al hígado. ¿Y qué es el hígado? El hígado es nuestro órgano estrella en metabolizar. Entonces, ya, el hígado es nuestro órgano estrella en metabolizar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese fármaco que se ha ido por la vena porta al hígado? Lo va a metabolizar. Entonces, este metabolismo de fármacos antes de llegar a la circulación sistémica, ¿qué pasa con este fármaco? Reduce su biodisponibilidad. ¿Te acuerdan? Biodisponibilidad es la concentración de fármaco que llega a la circulación sanguínea. Entonces, esta biodisponibilidad obviamente disminuye, ¿no? Porque hay fármaco que no ha llegado al corazón, por así decirlo, y ya se está metabolizando para eliminarse. Ahora, otro que puede causar este efecto de primer paso es que puede convertir un fármaco en menos activo o inactivo. Ya lo puede inactivar. ¿Y quiénes no tienen metabolismo de primer paso?
obviamente la vía de administración intravenosa, que va de frente a la circulación sanguínea, la sublingual, como por ejemplo la nitroglicerina, y el rectal, ¿no? Que en el 50%, no se pierde, ¿ya? Entonces, este es el metabolismo de primer paso. ¿Alguna pregunta con esta parte? Y este metabolismo de primer paso no solo lo realiza el hígado, sí es la estrella ya, pero no solo lo realiza el hígado, sino que lo puede realizar el intestino, lo puede realizar la piel, lo puede realizar los pulmones, lo puede realizar los riñones. Entonces no es el único órgano que puede realizar este metabolismo o este efecto de primer paso. Ya, espero que se haya entendido, chicos. Ahora ya terminamos con absorción. Lo que nos toca es distribución. Entonces, ¿qué quiere decir distribución? Distribución es, como su mismo nombre lo dice, es el desplazamiento desde la circulación sanguínea. Ya, absorción. Hemos consumido el fármaco, está en nuestra circulación sanguínea, en nuestro compartimento central. ¿Qué pasa a partir de ahí? Se desplaza desde la circulación sanguínea hasta el sitio de acción o efecto. Ya va al órgano diana. Entonces, esta distribución se va a ir por dos fases, tanto para fase 1 como fase 2. ¿Ya? La fase 1 básicamente va a depender de lo que es el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar. ¿Cómo así? Acá tenemos a la imagen, ya una intravenosa, una endovenosa, que según el gasto cardíaco, cuáles son los órganos más irrigados, más cerca a los que va a ir o se va a distribuir primero, es el corazón, el hígado, los riñones, el encéfalo. Entonces se va a ir primero ahí. Entonces esa es la fase 1, que depende del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo, ¿ya? A mayor flujo sanguíneo va a haber mayor distribución del fármaco. Ahora, en la fase 2 ya no va a depender de la circulación sanguínea o del compartimento central, sino que va a depender del flujo sanguíneo local, como es, por ejemplo, un fármaco del corazón, ¿ya? Va a llegar al corazón por la fase 1 por el gasto cardíaco y se va a distribuir a todo el miocardio, pero dependiendo de su flujo local, ¿ya? Entonces, esa es la fase 2, la siguiente fase de distribución. Otro factor que interviene en la segunda fase es la fracción mayor de masa corporal. Ustedes saben que los bebitos, los neonatos, los niños pequeños, va a haber una distribución más rápida. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor cantidad de agua, ¿no? Eso claro, lo vieron en farmacofisiología. Entonces, como tienen mayor porcentaje de agua, va a haber una mejor distribución. Y a diferencia de las personas mayores o las personas obesas, en donde hay más masa y va a tener una buena distribución solo si el fármaco es lipofílico, ¿ya? Lipofílico. Y también interviene lo que es la liposolubilidad. Entonces, esto da rapidez a la distribución. ¿Por qué? Porque atraviesa más rápido por las membranas, ¿no? Como les mencioné, lípido con lípido atraviesa muy rápido. Y las personas que presentan cirrosis en el hígado, presentan fibrosis, o personas desnutridas que no tienen proteínas, va a haber una mayor forma liberada, o sea, forma liberada del fármaco. Va a depender también de la concentración del fármaco y disminuir o de la concentración de fármaco que tú administres, ¿no? Para su distribución. Depende de la persona. Todo fármaco que tú que le des un fármaco va a depender de su estilo de vida, de cómo es la persona, etc. Ya, esa es la distribución. Fase 1, fase 2, acuérdense. Ahora, les dije que hay proteínas que ayudan a los fármacos a distribuirse, aparte de absorberse. Y estos fármacos este proceso es un proceso saturable y no lineal. ¿Ya qué quiere decir esto? Saturable porque
son cierta cantidad de proteínas, por ejemplo, 100 proteínas que van a agarrar el fármaco, que se pueden saturar o no se pueden saturar según la concentración, y los llevan, ¿no? Los distribuyen. Y ahora, esta unión a proteínas son de dos formas, reversible e irreversible, ¿ya? ¿Y de qué depende todo esto? ¿De qué depende de que los fármacos se unan o no se unan? Básicamente de la concentración del fármaco, de la afinidad que tenga el fármaco por los sitios de unión y el número de sitios de unión disponibles, ¿ya? En la unión reversible, ya acuérdense que si es unión reversible el fármaco, la proteína viene, la albúmina viene y agarra el fármaco, lo agarra de la manito y lo lleva, ¿no? Lo lleva. Pero si lo agarra de la manito, pero fuerte, es una unión irreversible. Si lo agarra despacito, así normal, bonito, es una unión reversible, ¿no? Y esto se da mediante enlaces, ¿no? Enlace electrovalente, enlace iónico, enlace de Van der Waals, enlace dipolar, aquí encontramos al enlace disulfuro, y con las proteínas, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la proteína más abundante en todo el cuerpo? ¿Alguien, chicos? ¿Nadie? Ya. La proteína más abundante en todo el cuerpo es la albúmina. Y la albúmina va a preferir unirse, la albúmina, acuérdense, fija, no para fármaco, pero sí para la vida. La albúmina es la proteína más abundante en todo el cuerpo. La albúmina va a preferir unirse a fármacos ácidos. ¿Ya? Les va a agarrar la manito, pero a los fármacos ácidos. En cambio, a los fármacos básicos va a preferir la glucoproteína ácida alfa. ¿Ya? Ácida alfa 1. Esta glucoproteína va a preferir fármacos básicos. Y las globulinas va a preferir juntarse con las hormonas. ¿Ya? Entonces, importante. Albúmina con fármacos ácidos, glucoproteína ácida alfa 1 con los fármacos básicos y con las globulinas con las hormonas. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la unión irreversible? ¿No? La proteína viene y lo agarra muy fuerte al fármaco y no deja que lo suelte. Por enlaces covalentes, ¿no? Entonces, esta unión irreversible generalmente se da con sustancias tóxicas, con sustancias alquilantes, como por ejemplo los organofosforados, que son insecticidas. ¿Y qué pasa si no lo suelta? ¿Qué pasa si el fármaco no es distribuido, no es metabolizado, no es eliminado? Nos causa toxicidad, ¿no? Porque se acumula, hay dosis altas dentro de tu organismo, entonces nos causa toxicidad. Ya, eso. Ya. Fijación hística. No está acá, chicos. A ver si lo apuntan. Hay fármacos que se van a depositar en el organismo. ¿Mediante qué o cómo o dónde? En la grasa y en los huesos. ¿Ya? En la grasa se fija y actúa como un depósito. Y generalmente la grasa puede almacenar fármacos liposolubles. Ejemplo. Este es ejemplo para que entiendan. Un paciente obeso que se le administra anestésico inhalado, por ejemplo el tiopental. El tiopental es un anestésico liposoluble. Entonces decimos ya, este paciente necesita 10 miligramos de tiopental. Ejemplo. Ya, le dan 10 miligramos de tiopental. Ven la concentración en su sangre y dicen, no tiene 10, tiene 2. ¿Pero qué pasó? Es un paciente obeso. Y dicen, no, ya, hay que administrarle porque necesita tener 10 en su sangre. Y le administran más tiopental. Entonces, ¿y qué pasó con los 8 que supuestamente deberían estar ahí, no? Esos 8 se han almacenado en la grasa, se han quedado en la grasa y se van liberando poco a poco. Entonces, tú al darle al paciente 18, o sea, 8 de más,
va a generar que el paciente tenga efectos adversos, ¿no? Puede entrar en una depresión respiratoria por el exceso de tiopental que se le ha administrado. Entonces, eso debido a que el paciente era obeso, a que el fármaco era liposoluble y que el fármaco se ha depositado en la grasa, ¿ya? Otra fijación es el hueso. Aquí tenemos a lo que son los antibióticos, en especial la tetraciclina, que va a formar cristales óseos. No en todo, no es como, no le des tetraciclina, no, pero en algunos casos puede formar cristales óseos. O los metales pesados como el plomo, ¿ya? Este es más riesgoso. ¿Por qué? Porque el plomo se acumula como un depósito, se acumula y puede haber, no sé, una anemia por plomo, se puede almacenar en los huesos. Entonces, poco a poco, imaginemos que el paciente que esté depositando este plomo tenga 12 años y no siente nada. A la edad de los 40 recién va a tener los síntomas. ¿Por qué? Porque el plomo va a ir saliendo poquito a poquito, ¿no? Poco a poco. Entonces, ya va a haber una reagudización del cuadro a una larga data. ¿Por qué? Porque el plomo recién se va a ir se va a liberar, ¿ya? Entonces, esto puede destruir la médula ósea y prolonga también el efecto de más depósito. Acuérdense que este depósito no es que se queda ahí como piedra, no, sino que tiene una liberación muy lenta, ¿ya? Y la distribución se puede dar con compartimentos. Ya generalmente los compartimentos son 3. El central, que son todos los tejidos bien irrigados. El periférico superficial, que son los tejidos menos irrigados. Y el periférico profundo, ¿no? Que son los depósitos tisulares como las uñas, el cabello. Entonces son como capitas, ¿no? Imaginemos capas. Entonces tú inyectas un fármaco y tiene que pasar una capa, 2 capas, 3 capas. Y eso nos da, a partir de estos compartimentos farmacocinéticos, nos genera los modelos compartimentales. ¿Por qué? Si es monocompartimental, es un compartimento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al administrar el fármaco una vez se va a distribuir ya a todo el organismo, no como capas, sino en uno solo. Si es bicompartimental, ya necesita 2 capas, ¿no? Por ejemplo, va a distribuir primero al compartimento central, que son todos los bien irrigados, y luego más lento al periférico. Y finalmente el tricompartimental, ¿no? Ya que es la zona central, que son los muy bien irrigados, los menos irrigados y finalmente hacia a los depósitos tisulares, ¿no? Uñas, cabello, grasa, huesos. Entonces, ese es un tipo también de distribución, cómo se puede distribuir el fármaco. Ya, esa es distribución. ¿Alguna pregunta con distribución? Me falta. Ya. Me faltó decirle lo que son barreras. Vamos a hablar de 2 barreras, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Como su nombre lo dice, barreras, evitan la distribución del fármaco. Y acuérdense, ¿no? La barrera hematoencefálica, donde tenemos, ustedes saben que los capilares van a tener fenestros, entonces en la barrera hematoencefálica no tiene estos fenestros. ¿Qué quiere decir? Las uniones celulares van a ser muy estrechas y continuas, entonces el fármaco no va a poder atravesar la vía paracelular ni atravesar los fenestros, sino que va a tener que atravesar la barrera lipídica. Y generalmente van a ser fármacos muy lipofílicos. Y dentro de la barrera también tenemos una bomba de flujo. ¿Qué quiere decir? Bomba de flujo, ¿no? Una bombita que se entra algo, lo agarra y lo saca, lo vuelve a botar. Entonces, en nuestra barrera hematoencefálica tenemos a la glucoproteína P o el OATP, que es un polipéptido transportador de aniones orgánicos, ¿ya? Acuérdense, una barrera de... la proteína que se encuentra en la barrera hematoencefálica es la glucoproteína P.
Y tenemos la barrera placentaria, que generalmente no es una barrera porque por el cordón umbilical pasan nutrientes y pueden pasar fármacos. Entonces no es algo que digas, tú pasas, no. Entonces, por eso no se considera barrera en sí, pero lo hablamos en barreras. Entonces, generalmente, si pasan fármacos por la barrera placentaria, nos va a causar lo que es teratogenicidad, ¿no? Y si hay teratogenicidad, va a causar toxicidad a lo que es el feto, ¿no? Va a causar daño al feto. Entonces, esa es otra barrera, la barrera placentaria, ¿ya? Eso es con distribución. Si se entendió, espero que sí. Si no, levantan su mano o me preguntan de frente. Ya estamos en la tercera fase, que es la M, que es el metabolismo o biotransformación. ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es biotransformación? Son lo mismo. Pero, ¿de qué trata? Básicamente, es transformar el fármaco en un producto más polar, más hidrosoluble. ¿Para qué? Para que sea más, se elimine más rápido, ¿ya? Entonces, acá tenemos un xenobiótico, un fármaco, que es hidrosoluble. Si es hidrosoluble, al pasar por el riñón, va a poder ser eliminado por la orina muy fácil, ¿no? Porque agua con agua sí pueden atravesar normal. Y si es muy polar, también va a pasar muy fácil a la excreción, o sea, va a eliminarse por la orina. Ahora, si es hidrosoluble y poco polar, va a necesitar de una fase para volverlo más polar y así recién poder eliminarse, ¿ya? Y si es un fármaco muy liposoluble, va a poder, necesita mayor metabolismo, tanto de fase 1 como de fase 2, o incluso los dos, o uno solo, dependiendo del fármaco, para eliminarse, ¿ya? Y si es súper liposoluble, es poco biotransformable, entonces, ¿qué quiere decir? Se va a retener, nos va a causar lo que es toxicidad. Entonces, acuérdense que el metabolismo o biotransformación necesita de dos fases, algunos, no todos, dependiendo del fármaco, pero es un proceso bifásico, ¿ya? En la fase 1, básicamente vamos a hacer que el fármaco sea más hidrosoluble, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varios procesos, ¿no? Puede ser oxidación, puede haber reducción, puede haber hidrólisis o puede haber hidroxilación, ¿ya? Y en la fase 2, que generalmente se da en el citosol, va a hacer que el fármaco sea más polar, ¿ya? Entonces siempre se le va a agregar como que una molécula al fármaco. Entonces, por ello tenemos lo que es la glucoronidación, la acetilación, la conjugación y la metilación, ¿ya? Eso es lo que necesita o se necesita para metabolizar los fármacos y así poder eliminarlos. ¿Qué más? Ahora, generalmente este metabolismo se da en el hígado. Ustedes saben que el hígado estrella metabolizar. Pero no solo eso, sino que también se da en el riñón, en el intestino, en los pulmones, en las glándulas adrenales, en el cerebro y en la piel, ¿ya? Ahora, supuestamente un fármaco que está activo, tú lo consumes activo en una pastilla, se metaboliza en el hígado, debería ser menos activo. Sus metabolitos, me refiero a sus metabolitos, o sea, la parte más chiquitita del fármaco, deberían ser menos activos. Pero hay ciertos fármacos que se denominan los profármacos. Estos profármacos, al metabolizarse en el hígado o en otro órgano, ¿qué pasa con estos profármacos? Sus metabolitos se vuelven más activos, ¿ya? Entonces se vuelven más activos. Y al volverse más activos, nos pueden causar lo que es toxicidad. Entonces, pero a veces es necesario que utilicemos estos profármacos, ¿ya? ¿Se entendió? Chicas, chicos, ¿se entendió? Ángelo, dime.
Alexandra, una pregunta. En el cuadro que has puesto en de la fase 1, ahí menciona oxidación, reducción, hidrólisis e hidroxilación, pero en la imagen que está solamente menciona a la oxidación, la reducción, hidrólisis. O sea, ¿la hidroxilación también va o Sí, no en la fase 1? sí va. Me parece que en su teoría hay muchos más, hay muchos más, más procesos, pero eh, según para mí lo más importante era oxidación, reducción, hidrólisis, hasta ahí, ¿no? Pero en un pasito preguntaron, incluso en el pasito que les mostré o que les pasé, está la fase de hidroxilación como pregunta. Entonces, no sé cómo, pero esto es lo más básico, lo que se tienen que aprender primordialmente. ¿Por qué? Porque no solo hay eso. Hay, por ejemplo, a ver, creo que está por aquí. Hay desulfuración, hay oxidaciones de alcohol, aldehídos, hay reducciones como nitroreducciones, hidrólisis, desalquilación. Entonces hay un montón de procesos más, pero lo que es principalmente, acuérdense, es la hidroxilación, hidrólisis, oxidación y reducción. ¿Ya? Es lo importante, pero sí va a hidroxilación en la fase 1, que se realiza en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Gracias. Ok. Gracias por tu participación. Ya. Y en la fase 2, acuérdense, en el sol, glucuronidación, acetilación, conjugación y metilación. ¿Ya? Ya. Ahora, este metabolismo, como les dije, se realiza en dos fases, ¿no? Dos fases. Pero ahora la pregunta es, ¿quién realiza esas fases? Entonces, para ello, nuestro cuerpo crea lo que son las enzimas CYP o citocromo P450. Ahora, estas enzimas no son específicas para metabolizar fármacos, sino que son enzimas que realizan sus funciones fisiológicas, tienen otras funciones fisiológicas. Entonces, estas enzimas monoxigenasas tienen una función mixta, son unas superenzimas. Entonces, básicamente se encuentran en el retículo endoplasmático y enterocitos en el organismo, o sea, en todo el tracto gastrointestinal, pero no solo se encuentra en los seres humanos, se encuentran también en los animales, en las plantas, en los hongos, en bacterias, son muy ubicuas, ¿no? Se encuentran en muchos lugares. ¿Qué más? Y es un sistema inducible. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cuerpo quiere, puede inducir más, puede inducir menos, generalmente más, pero puede inducir más enzimas, ¿sí? Las que quiera, las que desee, para metabolizar fármacos o para cumplir sus funciones o sus acciones fisiológicas. ¿Ya? Ya. Estas enzimas, a excepción de dos, el alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa. Estas que metabolizan, ustedes se acuerdan, metabolizan el alcohol etílico, no son inducibles. ¿Qué quiere decir? Que hay un cierto número ya contado, ya predispuesto para el metabolismo del alcohol etílico. Por ejemplo, tu cuerpo tiene enzimas, ya tiene 5 enzimas para, no sé, 3 botellas de alcohol ya. Esas 5 enzimas van a metabolizar estas 3 botellas de alcohol en 1 hora. Pero alguien que bebe, no toma 3 botellas de alcohol, sino toma 5, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas 2 extras? Las enzimas el cuerpo no va a poder crear enzimas alcohol deshidrogenasas o aldehído deshidrogenasas para metabolizar más rápido estas 2 excedentes, ¿no? Sino que va a tener que esperar otra hora, por así decirlo, para que se metabolice. Entonces es por ello que ahí ya aparecen los efectos del alcohol, ¿no? Ya. ¿Qué más? Estas enzimas se distribuyen. Pueden estar en la fase 1, pueden estar en la fase 2, y cumplen su función, ¿no? Metabolizan tanto en la fase 1 o tanto en la fase 2. Por ejemplo, en la fase 1 tenemos al citocromo P450 y en la fase 2 tenemos a lo que son las transferasas, ¿ya? Entonces, acuérdense, fase 1
oxigenasas, como el citocromo P450, y fase 2 transferasas. Oxigenasas, transferasas. Ya, eso es lo importante. Con el CYP, que se encuentra dentro de la fase 1, tenemos 12 CYPs, 12 citocromos importantes en todo el cuerpo, el cual el más abundante va a ser el CYP, así, tal como está, el CYP 3A4. 3A4. Este es el más abundante, es el que también metaboliza más fármacos. El segundo más importante es el citocromo 2D6. 2D6, ¿ya? Acuérdense, nunca se olviden de estos, siempre lo van a ver para esta clase, para la siguiente y para todas las demás. Entonces, ¿cómo van a nombrar a los CYP? Primero poniendo el CYP, luego poniendo la familia, la subfamilia y finalmente el número del gen, ¿no? Acuérdense, el 3A4 y 2D6. ¿Y qué pasa con las transferasas? Las transferasas se van a encontrar en lo que son, o van a realizar la fase 2. O sea, van a realizar glucoronidación, acetilación, todas estas. ¿No? ¿Y cómo se llaman las enzimas? Se llaman UGT, se llaman NAT, lo voy a poner. UGT, NAT, es SULT, y su nombre es más largo, pero igual todas terminan en transferasas, como por ejemplo la glucuroniltransferasa, la N-acetiltransferasa, la sulfotransferasa, el glutatión S-transferasa. Entonces, estas enzimas, así se llaman, estas enzimas transferasas van a actuar en la fase 2, que quiere decir en la parte del citosol. ¿Ya? Ya. Eso es lo importante de metabolismo y distribución. Ahora, este metabolismo de los fármacos va a ser como que interrumpido por factores. Van a haber factores que van a influir en este metabolismo. ¿Y cuáles son esos factores? Van a ser el estado fisiológico, factores ambientales y factores genéticos. Primero vamos a hablar de la inducción enzimática. Inducción enzimática. ¿Qué quiere decir enzimática de los CYP, no? Inducción, y que es inducción que va a aumentar más CYP. Ahora, con un ejemplo es más fácil, ¿no? La inducción enzimática, por ejemplo, una paciente viene que está tomando anticonceptivos. Ya toma anticonceptivos y estos anticonceptivos se metabolizan con el CYP450. ¿Qué quiere decir? En especial con el CYP3A4. Entonces, se metaboliza, se elimina, normal, todo normal. Pero nuestra paciente se contagia de tuberculosis. Entonces, nosotros le vamos a recetar rifampicina. Rifampicina es un fármaco inductor enzimático. Se va a metabolizar con el mismo citocromo, pero ¿qué pasa? Va a inducir más citocromos. Hay más citocromos, más. Entonces, ¿qué pasa con los anticonceptivos? Al haber más enzimas metabolizadoras, van a metabolizar más rápido al anticonceptivo. Si metabolizan más rápido el anticonceptivo, ese fármaco va a ser menos eficiente, ¿no? Entonces, tu paciente que consumía anticonceptivos orales y se contagió de tuberculosis va a regresar después de un tiempo embarazada. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales no le han funcionado. ¿Por qué? Porque la rifampicina ha hecho perder la eficacia de los anticonceptivos orales al ser metabolizado más rápido, lo ha eliminado más rápido, ¿no? Entonces, esa es inducción enzimática. Y no solo con la rifampicina, sino la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital, ¿ya? Esa es inducción enzimática. Ahora, ¿qué pasa al contrario de la inhibición enzimática? La inhibición, ¿qué quiere decir? Que disminuye las enzimas citocromo P450 o las enzimas metabolizadoras, ¿no? Entonces, tenemos el paciente que está con el fármaco 1, que metaboliza normal su citocromo P450 con su CYP3A4, todo normal.
pero le damos un fármaco inhibidor enzimático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos enzimas metabolizadoras. Al haber menos enzimas metabolizadoras, no va a haber quien metabolice al fármaco que inicialmente es al fármaco 1, ¿no? El fármaco que inicialmente estabas tomando. Entonces, al haber menos metabolismo, ¿qué quiere decir? Que hay más concentración. Hay mayor concentración del fármaco. Y si hay mayor concentración del fármaco en nuestra sangre, nos puede llegar a causar efectos adversos o toxicidad. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de la inducción enzimática y la inhibición enzimática si es que juntamos varios fármacos, ¿no? Y en este cuadro que ustedes van a tener el PPT, les puse, ¿no?, los fármacos inductores y los fármacos inhibidores. Entonces, pero tomarlo en cuenta, ¿no? Estos principalmente que aparecen en su teoría, o va a aparecer en su teoría. ¿Cuáles son inductores y cuáles son inhibidores? ¿Ya? Y les mencionaba que hay factores genéticos también que influyen en el metabolismo. ¿Y cuál es uno de ellos? Es el polimorfismo genético. Este polimorfismo generalmente es un factor responsable para poder observar nosotros diferencias, tanto en individuos que reciben la misma medicación. Dos individuos que toman el mismo fármaco a la misma hora, en la misma dosis, la misma concentración. Entonces, en la N-acetilación, la enzima se puede ver afectada por una variante genética. Entonces, va a hacer que la N-acetiltransferasa funcione diferente tanto para el paciente 1 como el paciente 2. ¿Y cómo va a ser diferente? ¿En qué diferencia? Vamos a ver acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos van a metabolizar más rápido el fármaco y va a tener menos eficacia su fármaco, ¿no? Porque lo consume, se metaboliza y se elimina muy rápido. Entonces a ellos le aumentamos la dosis, ¿ya? Pero hay acetiladores lentos. ¿Qué quiere decir? Que su metabolismo va a ser más lento. El fármaco va a aumentar sus concentraciones. Entonces, generalmente estos pacientes van a tener más efectos adversos o pueden llegar a toxicidad. Entonces, a ellos se les baja la dosis. Ya. Y esto se puede ver con la isoniazida, con la cafeína, el captopril o el clonazepam, ¿no? Entonces, esto ya es una variante genética que nos puede dar estos dos tipos de pacientes. Finalmente tenemos la última fase, que es la eliminación. La eliminación lo vamos a tomar como metabolismo y excreción juntos. ¿Por qué? Porque mientras tú estás metabolizando, no vas a esperar a que metabolices todo y recién vas a excretar, no, sino que mientras tú metabolizas, vas excretando. Y eso lo vamos a denominar lo que es la eliminación. Entonces, ¿qué es la eliminación o la excreción? Es la salida del fármaco o de sus metabolitos hacia el exterior del organismo, ya hacia afuera, todo hacia afuera. Entonces, el mayor porcentaje de eliminación se va a dar por la orina. Es la forma más fácil de que el cuerpo tiene de eliminar las sustancias o los metabolitos. Otro puede ser por la bilis, si es que el fármaco no es absorbido o si el fármaco es muy liposoluble, o por la leche materna, ¿no? Como el alcohol, la nicotina, pero ya tiene efectos farmacológicos en el lactante. Y también mediante el pulmón, aparte del riñón, también o la orina, el pulmón, ¿no? Como por ejemplo los anestésicos inhalados, los alcoholes, en donde hay eliminación, pero por la expiración, ¿no? Esas las vías con mayor porcentaje de eliminación, ¿no? Y las menos importantes puede ser el sudor, la saliva, las lágrimas, que generalmente no se considera unas verdaderas vías de excreción. Entonces, profundizando en la excreción renal, ustedes saben que tenemos la filtración, la secreción, la reabsorción y finalmente la excreción. Entonces, ¿qué es lo importante? Que generalmente la filtración glomerular va a depender de cuánto fármaco libre se encuentre. ¿Qué quiere decir fármaco libre? Que no está unido a proteínas, está desligado.
o cuánto fármaco no fijado, ¿no? Porque si hay proteínas ahí, no va a haber el riñón no filtra proteínas, entonces si hay fármaco libre, eso sí lo va a poder filtrar. También tenemos la secreción tubular activa, que generalmente se va a dar por transportadores a nivel de la nefrona. Tenemos la reabsorción tubular pasiva, generalmente aquí ya se va a reabsorber las formas no ionizadas o ionizadas, ¿no? Y va a depender esto según el pH de la orina, para finalmente llegar a la excreción, ¿no? Ya, y todo se elimina por afuera. ¿Qué más? Allá. Y hay factores que van a modificar la eliminación del fármaco. Como hubo factores que modifican el metabolismo, van a haber factores que modifican la eliminación del fármaco. ¿Y cuáles son estos factores? Primero, la edad. Primero, si hay pacientes prematuros, recién nacidos, ellos tienen una baja filtración glomerular y también una baja secreción tubular. ¿Por qué? Porque las proteínas transportadoras son inmaduras, el nefrón, el riñón recién se está madurando, entonces interviene en la eliminación. Y en el adulto mayor, que tiene un bajo flujo sanguíneo renal y una baja tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces eso también disminuye la eliminación. En el embarazo es todo lo contrario, aumenta la tasa de filtración glomerular, entonces para las mujeres embarazadas generalmente tenemos que aumentar la dosis, ¿no? Porque de ellas eliminan más rápido el fármaco. Y según patologías, ¿no? Diversas patologías como enfermedades renales, enfermedades hepáticas, disminuyen la función del órgano, tanto del riñón, del hígado, entonces a ellos hay que dosificar y controlar las concentraciones de fármaco para que tengan una correcta eliminación, ¿ya? Ya, eso es lo importante de todas las fases. ¿Se entendió, chicos? Ya saben sus reacciones para ver si se entendió o no se entendió. Ya, gracias, chicos. Ya. Acá termina su teoría 1. Ahora vamos a hablar de su teoría 2. Pero no se asusten, es 2 diapos. No, una me parece. Ya. Finalmente tenemos los parámetros farmacocinéticos. Ya, estos parámetros farmacocinéticos son como que la concentración, el tiempo máximo, el tiempo de vida media. Esto les va a servir para lo que es las prácticas, las primeras prácticas de fármaco, ya en prácticas, no seminario. Bueno, en sus exposiciones, mejor dicho. Entonces, acá tenemos una imagen de una curva que va subiendo, va bajando. Les voy a explicar. Esta curva nos va a indicar, la parte de arriba nos va a indicar la concentración de fármaco que hay en la sangre. Cuánto fármaco se encuentra en la sangre, ¿ya? Y la parte de abajo nos va a indicar el tiempo, en cuánto tiempo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Entonces, tú al consumir el fármaco estás aquí. Mientras vas absorbiendo el fármaco, vas subiendo la curva, vas aumentando la curva y llegas a la concentración máxima. La concentración máxima se va a relacionar con el tiempo máximo, ¿ya? La concentración máxima es la concentración más alta que puede llegar o que puedes tener el medicamento en la circulación sanguínea, ¿ya? Y esto también con el tiempo, ¿no? El tiempo en el que la concentración máxima llega. Claro, la concentración máxima del fármaco llega a su tope. Y ahora, ¿por qué baja la curva? Porque aquí estamos distribuyendo, estamos metabolizando y estamos eliminando. Entonces, el tiempo de vida media no es la mitad del fármaco que se encuentra en la sangre, no, sino es el momento en el que el medicamento ha perdido, pero la concentración máxima, o sea, es la mitad de la concentración máxima, ¿ya? Ese es el tiempo de vida media. Y la concentración mínima es la concentración, la concentración más baja, más poquita que puedes detectar de medicamento todavía en sangre. No quiere decir que la concentración mínima sea 0, que ya no haya fármaco en tu
en tu organismo, sino que es la concentración mínima detectable, ¿ya? Según laboratorio, etc. Entonces, pero igual de todas formas sigue habiendo fármaco en tu organismo. Poquito, pero hay, ¿ya? Y eso es lo importante de estos parámetros farmacocinéticos. El tiempo de vida media, la concentración máxima, el tiempo máximo, la concentración mínima, ¿ya? Ahora, lo importante también es que se acuerden si el fármaco o la cinética es de orden cero o de primer orden. ¿Qué quiere decir de orden cero? Que la eliminación es constante, que no va a depender del tiempo, sino de los insumos. ¿Cómo es esto? Que aquí entra lo que es el alcohol etílico, ¿no? Como les decía, ¿no? Si bebemos 3 botellas de cerveza en menos de 5 minutos, las concentraciones plasmáticas llegan muy alto. Pero si bebemos 3 botellas en 3 horas, le vas a dar tiempo al organismo para que metabolice, ¿no? Para que tus enzimas metabolizadoras no se saturen. Ya, ese es el único, la cinética de orden cero. En cambio, la cinética de primer orden el fármaco va a ser eliminado según la concentración plasmática. O sea, y generalmente todos los fármacos utilizan esta cinética de primer orden. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Mayor concentración de fármaco, más rápidamente vas a metabolizar y eliminar, ya a la par. Ahora, biodisponibilidad, como les mencionaba, ¿no? La biodisponibilidad es la cantidad y velocidad con la que un fármaco se encuentra o alcanza la circulación sanguínea. O sea, cuánto fármaco alcanza en tiempo y cantidad del fármaco que alcanza a la circulación sanguínea. Esa es la biodisponibilidad. O sea, todo lo disponible que tiene tu cuerpo de fármaco en cierta cantidad, en cierta velocidad, ¿no? Y bioequivalencia es un término que se utiliza básicamente para comparar, ¿no? Dos fármacos, tanto los fármacos, por ejemplo, los fármacos de marca y los fármacos genéricos. Entonces, para ver si estos dos fármacos son bioequivalentes, tienes que ver si es el mismo principio activo, si es la misma dosis y si es la misma presentación. ¿Ya? Entonces, es como la comparación, si es igual o no. Y muy bien, chicos, ya terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?